día de hoy vamos a ver tipos de tablas definidas por el usuario, conocido por sus siglas en inglés UDT, User Definition Tables. Y ojo, si son exclusivas de SQL Server. Cada gestor puede tener tipos de tablas definidas por el usuario, pero obviamente el proceso para crearlas o utilizarlas son totalmente distintas como se maneja en SQL Server. Una de las cosas importantes que siempre he indicado es poder analizar qué gestor de base de datos tengo que usar en cada contexto. Yo sí aconsejo que si voy a utilizar, por ejemplo, un C-Chart del lado de formas o una ASP, que es crear páginas web del lado de Visual Studio, aconsejo mucho utilizar lo que son SQL Server para algunas estructuras de control. Es mejor porque están unidos y obviamente muchas de las cosas están para trabajar juntas. Si voy a usar PHP, pues lo ideal es que utilices MySQL. O sea, cada gestor está hecho para que trabajes de mejor manera con ciertos lenguajes de programación. Entonces, esto que voy a ver ayuda mucho cuando tú vas a trabajar con ADO.NET. No importa si es del lado de formas, no importa si es del lado de ASP. ¿Qué es una tabla definida por el usuario? Una tabla definida por el usuario es un tipo definido, o sea, es un tipo de estructura definido por uno mismo. Es decir, yo usuario creé mis tablas normales, mi tabla empleado, mi tabla nómina, etcétera. Pero yo quiero crear una estructura de control. ¿Para qué me sirve? Normalmente un tipo de tabla me sirve para declarar parámetros como valores de entrada en un procedimiento almacenado o en una función. Es decir, ¿qué pasa si yo quiero recibir en un procedimiento almacenado como si fuera un arreglo o si quisiera recibir dentro de un procedimiento almacenado una estructura completa? En lugar de estar recibiendo variable, 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 porque todas son del mismo tipo y no sabes cuántas, imagínense que ustedes quieren recibir toda la compra de detalle. Ya tengo mi ejercicio, tengo mi proyecto en donde voy a hacer una compra y voy a incluir todos mis productos que quiero realizar en la compra o todos mis pedidos que voy a realizar. Esos datos de los productos o los pedidos es variante. O sea, yo no sé si un cliente va a comprar 10 artículos o si otro cliente va a comprar 4. O si un cliente va a pedir 6 productos u otro 25. Entonces, cuando yo no controlo, lo ideal es yo utilizar tipos de tablas definidos por uno mismo. Algo importante, estos tipos de tablas, si yo los creo, ya no los puedo modificar. Es decir, tendría que eliminar este tipo de tabla y crear una nueva. Su principal función, y lo repito aquí, sirve para que el usuario pueda declarar parámetros de valor de tabla para procedimientos almacenados o funciones. ¿Cuál es su utilidad? Normalmente, o cómo declaro un tipo de tabla, le doy create type, crear tipo, el nombre de la tabla y le indico as table. Y todos los campos. De hecho, es como si fuera una tabla en la que yo voy a declarar campos que quisieran, pudiesen utilizar primary key o pueden utilizar autoincrementables, que realmente este tipo de tabla me sirve como estructura de control. No es necesario incluirlo ni primary key ni nada por el estilo. ¿Cuál es su utilidad? Como habíamos dicho, dice, al momento que estamos desarrollando una aplicación en .NET, muchas veces tenemos que trabajar con data tables del lado de Visual Studio para cargar información. Dice, con los tipos de datos tabla, podemos transportar todo ese data table que tengo en Visual Studio y pasar todo ese data table completo, o sea, una tabla, a un procedimiento almacenado. Obviamente, en base a la estructura que yo haya definido dentro de SQL.
Si yo indico que mi estructura debe de tener este y este campo, entonces yo tengo que asegurarme que del lado de .NET voy a enviar una estructura con esta instrucción. Ejemplo, supongamos que yo tengo una tabla SQL Server, bueno, tengo muchas, pero me voy a concentrar en esta. Crear una tabla compra detalle. Esta tabla compra detalle normal, o sea, es un tipo de tabla normal, create table. Tiene el ID de la compra, que es un foreign key de la tabla compra. Tengo ID del material, que es un foreign key de otra tabla llamada material. Tengo la cantidad y tengo el monto. ¿Qué es lo que hace esto, no? Aquí yo voy a decir, por ejemplo, el usuario tal compró en la compra 1 y compró estos 10 materiales. O sea, en compra detalle tenemos a qué compra pertenece, qué material compró, cuántos compró. Si me voy a trasladar este ejercicio, por ejemplo, a una tienda de conveniencia, pues puedo decir, en la compra 1 se llevó leche, se llevó 2 litros, fueron 26 pesos. En la misma compra 1 también se llevó frijoles, se llevó 1 kilo, o sea, monto tantos pesos. Y entonces aquí es donde voy creando el llenado de la compra detalle de ese usuario. Pero esto es en la base de datos. ¿Qué pasa si yo estoy dentro de Visual Studio, no importando la plataforma de desarrollo, si es para formas o si, de escritorio o si es para web? El usuario ahí va a seleccionar como su carrito de compras, ¿no? Entonces se va a ir almacenando en cierto lado. ¿Dónde? En un data table dentro de ese chart. Todo eso carrito yo lo tengo que trasladar para que al final se inserte esta base de datos. Para eso, yo puedo utilizar un tipo de tabla. Este tipo de tabla en SQL es una estructura que yo necesito. Esta estructura que ven aquí, estos campos, pues es en base a la lógica del ejercicio que ustedes quieren tener. En este caso, a mí me interesa obtener el ID de material, o sea, dentro de Visual Studio, yo voy a guardar en un data table el ID del material, la cantidad de lo que me voy a llevar de ese producto y el monto. Esto es un tipo de dato dentro de SQL Server que no estoy haciendo insert, pero lo puedo hacer. Solamente defino una estructura. Es como si estuviera definiendo un tipo de arreglo. Si lo quieren ver así, estoy definiendo un tipo de arreglo. Entonces, dentro de un procedimiento almacenado, yo le digo, voy a crear un procedimiento. El procedimiento se llama compra material. ¿Qué hace el procedimiento almacenado? Pues te va a insertar en compra, te va a insertar el usuario que lo compró, te va a insertar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre los variables de entrada, si se fijan en este renglón, estoy recibiendo un tipo de dato material, que a diferencia no recibo un entero, no recibo un bit, no recibo un varchar, sino recibo un tipo de dato material detalle. Esto significa que es de la estructura de esto, es decir, lo que voy a recibir es una tabla que va a contener 3 campos. ¿Cuántos registros? Pues no sé, los que me vaya a enviar chart. Cuando yo le digo, creo un tipo de dato, voy a recibir un tipo de dato, un dato llamado material, del tipo material detalle, es como si le dijera que estoy recibiendo un arreglo de esta estructura. Y se le pone el read only porque, como su nombre lo dice, solamente me va a servir para leer el contenido. No voy a poder modificar, no voy a poder hacerle nada a esta estructura, solo es de lectura. Entonces, aquí tenemos todo el rollo de begin transaction, begin write, etc. Me voy a concentrar en las 3 líneas importantes. Dice, por ejemplo, mi procedimiento almacenado va a ser inserta en compra, el ID del departamento que voy a comprar, cuánto material va a tener, cuánto total el dinero y valores que por ahí está recibiendo también del procedimiento. Ejecuto, declaro una variable llamada última compra para poder obtener cuál es el ID de la compra que acabo de ejecutar aquí. Y ahora lo que necesito es insertar en esta tabla.
insertar en esta tabla la compra que se generó, el material que pidió, cuánto pidió y el monto. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Dice, inserta en compra detalle. Recordar que si yo pongo un select, lo vimos en los ejercicios de nómina, o sea, si yo pongo un select, este select indica que si mi consulta trae 15 registros, automáticamente se van a insertar los 15 registros. Es lo que estoy haciendo aquí. Dice, inserta en compra detalle, select, última compra, que vendría siendo este, ID de material, cantidad y monto from material. ¿Y qué es material? Este parámetro. Y este parámetro trae un arreglo. Si el usuario compró 15 artículos, este va a tener 15 registros, cada uno con el ID, con la cantidad y el monto. Entonces, automáticamente, pues te va a insertar en la tabla compra detalle los 15 artículos. ¿Cómo lo pruebo dentro de SQL antes de irme a Visual Studio, no? Bueno, ¿cómo lo pruebo? Yo le diría, declaro una variable, parámetro, material detalle, inserto los valores 1, 10, 500, 2, 10,000 y ejecuto este procedimiento almacenado y le paso un ID del departamento, le paso @com y ¿qué tengo @com? Pues tengo una tabla. Le paso 0 y le paso 0. Esto ejecuta este procedimiento almacenado y está recibiendo aquí pues dos registros, cada uno tiene el ID del material, cuánto se llevó, cuánto fue del monto. ID del material, cuánto se llevó, cuánto fue el monto y pudiese agregar todos los materiales que yo quisiera. ¿Sí es muy usado? Sí es muy usado. Ahorita van a ver una aplicación con respecto al ejercicio de nómina. Entonces, en resumidas cuentas, un tipo de tabla definida por el usuario es una estructura de control que me sirve para recibir parámetros de tablas en un procedimiento almacenado. Esta es mi aplicación, ¿sí? Esta aplicación dentro de Visual Studio lo que hace es, voy a escribir el número de nómina. Yo de recursos humanos escribo el número de nómina. Voy a escribir la fecha de inicio, es decir, a lo mejor del 1 de noviembre al 15 de noviembre, que es en sí la nómina que voy a generar. Aquí se me van a mostrar todos los complementos, es decir, todo lo que voy a agregar. A lo mejor en esta quincena voy a pagar la prima vacacional por el Buen Fin, o voy a agregar ayuda de lentes, etcétera. Y todas las deducciones, pues ahí nada más siempre voy a seleccionar pues el ICR y el IMSS, por ejemplo, ¿no? Que son deducciones que siempre es por quincena o por mes, dependiendo de la empresa. Este botoncito que dice aplica, me va a permitir indicarle si quiero que automáticamente también me actualice los saldos en la tabla departamento nómina, que fue el ejercicio del video anterior, en donde yo actualizo todos los montos dependiendo del organigrama, y si ese departamento tenía un padre, actualizaba eso. Entonces, si yo le doy clic aquí, lo que va a hacer precisamente es indicarle al usuario que haga la operación de aplica. Así de sencillo, para el usuario final, cuando le dé clic aquí, lo que va a hacer es, va a insertar en nómina. Recordar que hay un trigger en insertar nómina, que automáticamente el insertar nómina te generan las nóminas detalle y te va a generar todos los complementos, le va a agregar todos los complementos, le va a quitar todas las deducciones y automáticamente pues te debería de hacer una actualización en nómina. Si pusiste o le seleccionaste aplicar, aparte te debería de actualizar montos. Ojo, todo eso lo voy a hacer del lado del server. Si yo hago esta operación, voy a generar nómina, voy a decirle, ¿sabes qué? Voy a generar la nómina 1521, voy a generar la nómina del 1 de noviembre al 15 de noviembre, que es la quincena, y voy a pagar la prima vacacional y voy a pagar los días festivos, o sea, voy a agregar estos complementos y le voy a quitar tanto el ICR como el IMSS. Y quiero también que me apliques, es decir, que automáticamente me afecte saldos.
Al generar y darle clic a este botoncito, te hace todo del lado del servidor. Le doy clic. Y está la operación, ojo. Ya fue en un minuto, fue en cuestión de segundos, pero fíjense lo que hace todo esto. Ya generó nómina. Automáticamente se insertó la nómina, se crearon las nóminas detalles, tiene un sueldo base acorde a la categoría, se le sumaron los complementos que yo seleccioné, se le quitaron las deducciones a cada uno de los empleados, tuvo un sueldo base y todavía le digo, del sueldo base fueron 161 más complementos menos deducciones, en total la empresa pagó 99,820 de esa nómina. Toda esta operación hace muchas cosas al mismo tiempo y lo estoy haciendo del lado del servidor. Lo único que hizo el usuario final fue decirle el número de nómina, seleccionar tanto complementos como deducciones, las fechas y con un solo clic en el botón te hace toda la operación que se va a ver reflejado dentro de SQL Server. Dentro de SQL Server, si yo hago mis consultas para saber qué fue lo que yo utilicé, por ejemplo, voy a hacer mis consultas y voy a ejecutar todas mis consultas. Ese clic insertó en nómina 1521 del 1 de noviembre al 15 de noviembre. Automáticamente, como hay un trigger por cada uno de los empleados que tiene, se le generó su nómina detalle. Aparte, por cada complemento para cada empleado, se le ejecutó un complemento. Si se fijan en la nómina detalle 1, fue el complemento 6, 90 pesos. A todos ellos fue el 6, pero también recibió, todos estos son el ID del complemento. Y las deducciones, que serían todas estas, mis deducciones. Y luego todavía actualizó saldos para aplicar la nómina en el departamento, haciendo la nómina, los departamentos, haciendo todo un recorrido para que al final en aplicada la pusiera en 1. Todo eso hace el procedimiento almacenado que voy a explicar a continuación. Mi procedimiento almacenado se llama genera nómina. ¿Qué hace este procedimiento almacenado? Pues recibe el número de nómina para yo poder indicarle el 1521 que vimos, la fecha de inicio, la fecha de fin, recibe un parámetro, tabla complemento y ojo, de una estructura llamada tabla complemento. Esta estructura yo la creé. ¿Cómo quedamos que se creaba una estructura? Según el ejercicio, mi estructura se define diciendo create type, vamos a poner create type, estructura, que nada más le voy a poner as table, y puedo poner todos mis campos como ustedes declaran una variable o una tabla. Yo puedo decirle a lo mejor ID de estructura, de tipo entero, nombre de estructura, de tipo varchar, de tamaño 20 y así sucesivamente, pues todos mis tipos de campos o tipos de datos que quieren tener mi estructura. Esta estructura es una llamada estructura de tipo table que contiene dos elementos. Puedo poner tantos elementos yo necesito incluir. Entonces, ejecuto mi consulta, creo mi tipo, aquí dice que ya se creó, y quiero que se den cuenta en qué parte viene actualizado. Por ejemplo, me voy a ir a mi base de datos, nómina, Nomitec. Por cada base de datos que ustedes realicen, pues se les crean sus tablas, que ya las vieron aquí, sus tablas definidas por ustedes. Tablas, complementos, departamentos. Se crea también si van a tener vistas,
Si quieren utilizar la seguridad para crear usuarios, para crear roles, precisamente nos indica o nos ayuda para saber si el usuario tal va a tener permiso para tal cosa. Aquí se utilizan mucho los DCL, que son las estructuras de control. Y hay una opción que dice programación. Ya hemos visto que todos mis procedimientos almacenados que yo esté generando se crean aquí, ¿no? Estos son mis 3 procedimientos. Por default, viene una opción que dice procedimientos almacenados que ya están definidos por el sistema. O sea, todos estos que ustedes ven aquí y se detectan porque dice sys, son procedimientos que ya tiene definido, en este caso, SQL Server. Trae muchos. ¿Cuándo sé cuándo usarlos? Bueno, pues son como si fueran procedimientos que normalmente se usan pues para tipos de usuarios, etcétera, pero no los creo yo. Son procedimientos almacenados definidos por el sistema. Tengo también funciones. Hay funciones como estos, que si se acuerdan, son mis funciones que yo expliqué también cómo generar el número de contrato, la fecha en español, el formato de fecha, o sea, todas las funciones definidas por mí, aquí están. Estas funciones definidas por mí se quedan almacenados en Scalar Value Functions. Pero hay otra opción que dice funciones del sistema. Si se fijan aquí y le doy aquí en Aggregate, tiene todas las funciones que por default trae SQL, ya muy conocidas. El COUN, el MIN, el MAX, los ABG, o trae también las funciones para trabajar con cursores, cursor row, cursor state, fetch status, que son funciones que utilizamos al generar cursores, funciones de fechas, el date part, el date, o sea, todos estos son funciones definidas por el usuario, perdón, por el sistema. Y entre otras opciones, bueno, tiene todas las funciones, trae esta opción que dice types. Y esta que dice types dice tipos de datos definidos por el sistema. Pues esos son los que usamos normalmente. Los tipos de datos, datetime, small datetime, hasta su nombre lo indica, tipos de datos del sistema. Pero también puedo crear tipos de datos definidos por mí. No lo he creado, pero yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero crear un tipo de dato. A lo mejor no me sirve el decimal, o a lo mejor no me sirve el varchar. O sea, yo necesito un tipo de dato definido por mí. Pero también en este apartado dice tipos de tablas definidos por el usuario. Ah, aquí está la que acabo de crear, estructura, con su estructura y su nombre, que ahorita fue la que expliqué. Pero tengo creado ya 2. Uno que se llama tabla complemento, que tiene solamente ID de complemento, como tipo dato que voy a recibir, y otra llamada tabla de deducción, que tiene como columna deducción. Aquí el por qué ya existen estas tablas y el por qué en mi procedimiento almacenado le digo, voy a recibir un parámetro del tipo tabla complemento solo para lectura. Voy a recibir otro parámetro del tipo tabla deducción, también de solo lectura, recibo aplicada y voy a regresar como variables de salida el ID de la nómina que se generó, el sueldo base, el total de deducciones, el total de complemento y el total de sueldo, todos estos de tipo salida. Y los voy a capturar del lado de C#. Inicio mi procedimientos, nuestro begin try, nuestro begin transaction. Declaro variables, entre ellas declaro nómina detalle, ID del complemento y ID de deducción, que ahorita van a ver dónde las voy a usar. ¿Qué hago? Inserto en nómina el número de nómina, en la fecha de inicio, la fecha de fin, los valores que recibo. Y si ustedes se acuerdan, y lo indico aquí, y se dispara el trigger que inserta en nómina detalle. Nosotros teníamos este trigger que te insertaba un trigger llamado inserta nómina detalle sobre la tabla nómina mientras inserta, y en el momento que te insertaba nómina, también te insertaba en nómina detalle. Entonces,
con esta línea automáticamente dentro de mi procedimiento almacenado, inserté en nómina y se disparó el trigger. ¿Qué hago? Obtengo el ID insertado, obtengo el máximo del ID de nómina que acabo de insertar y lo guardo en esta variable. Creo un recorrido a un cursor y ojo, esta es mi consulta. Si yo genero esta consulta, le digo, selecciona ID de nómina detalle, from nómina detalle, donde la nómina sea igual a la que acabas de generar. Si yo, por ejemplo, voy a crear esta consulta, supongamos que es mi número ID 1 y le doy ejecutar. Esto es un cursor, es decir, este cursor o esta consulta me va a servir para hacer un recorrido. Por cada ID nómina detalle va a hacer algo. Para eso hago esta consulta. Le especifico que es el de la nómina que acabo de generar. Entonces, abro mi cursor, hago un recorrido y recordar que este fetch lo que hace es el primer registro que ustedes ven aquí, que es 1, lo va a guardar en ID nómina detalle. Mientras tenga el fetch status, recordar que es una función para cursores que mientras esté leyendo datos o mientras tenga datos ese renglón, pues va a ser la operación. ¿Y qué es lo que hago? Esto es repetitivo, pero estoy declarando un nuevo cursor. Este nuevo cursor, recordar que el cursor me sirve para hacer recorridos. Entonces es como si yo estoy teniendo ciclos while dentro de otro ciclo while. Creo un cursor llamado cursor tabla complemento. Selecciona ID de complemento, pero si se fijan no estoy seleccionando de la tabla complemento, o sea, de la que estoy recibiendo. Abro el cursor, hago el fetch y el primer ID de complemento que recibo lo guardo aquí. Si se lee el renglón, inserta en nómina detalle complementos los siguientes valores. ID de nómina detalle, que viene siendo el primer elemento del primer ciclo while. El ID del complemento, que es el que tengo aquí, y le pongo 0. Si ustedes se acuerdan, tengo otro trigger. Este trigger está, se llamaba aumenta complemento. Era un trigger que se disparaba en lugar de un insert en nómina detalle complemento y lo que hacía era poder actualizar los montos hacia un inner join y actualizaba en nómina detalle. O sea, este trigger se va a disparar automáticamente en el momento en que yo hago este insert. Se dispara el trigger. ¿Cuántas veces va a ser este recorrido? Pues dependiendo el contenido de lo que tenga mi tabla complemento. Cierro cursor y lo limpio. Y hago exactamente lo mismo, pero ahora creo un cursor para las deducciones, que son lo que voy a ir restando. Hago mi fetch, evalúo si tiene datos, inserto en deducciones. Recordar que por cada insert de deducciones también se dispara un trigger. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Pues cuántas veces o cuántos datos traiga el dato que estoy recibiendo. Cierro cursor, lo limpio, hago un recorrido al siguiente nómina detalle. O sea, todo lo que vieron apenas estaba en este registro. Se pasa al siguiente y ahora se va a hacer a nómina detalle 2. Y al irse a nómina detalle 2, se regresa aquí, lo lee y vuelve a hacer otro ciclo while, otro complemento, otro cursor para complementos y para deducciones. ¿Cuántas veces va a ser este ciclo while? Pues en este caso tengo 19. 19 veces va a ser este ciclo while, pero por cada 19 veces, o sea, por cada vez
va a ser un recorrido a cada uno de los cursores por cada uno de los complementos y cada una de las deducciones. Al final, cierro cursor, limpio cursor y fíjense lo que dice aquí. Dice, si lo que recibo en el método o en la variable aplicada es 1, le mando llamar a mi procedimiento. Ojo, este procedimiento le manda llamar al otro procedimiento llamado aplica nómina y le paso el ID de la nómina. Recordar que este procedimiento actualizaba saldos. Este procedimiento almacenado, aparte de usar cursores, pues también manda llamar a otro procedimiento almacenado. Si todo sale bien, pues hizo commit y hago este select. Dice selecciona la suma del sueldo base, la suma del total de complementos, la suma de deducciones, la suma, el total de sueldo, from nómina detalle, donde la nómina sea igual a la que generaste, y guárdalas en cada una de las variables que son las variables de salida. Si algo salió mal, pues imprime el error, aplica rollback y mis variables de salida las pongo en 0 para que yo pueda identificar del lado de C#, pues que no recibí ninguna información. ¿Cómo pruebo mi procedimiento almacenado? Bueno, dentro de SQL Server, declaro un parámetro llamado @com del tipo tabla complemento. O sea, de aquí ya le estoy indicando de qué tipo es, de la estructura que yo creé y le inserto los valores, ¿no? ¿Qué le voy a insertar? El valor 1 y valor 2, porque si se acuerdan era un solo registro, y también incluso pues puedo poner aquí otro, ya dependiendo. Creo también otra variable llamado DED, de tabla de deducción, o sea, del tipo tabla de deducción, y le inserto valores. Y declaro todas mis variables que va a recibir mi procedimiento. Número de nómina, aquí le paso el número de nómina, vamos a ponerle 1522. Ahora esta nómina va a ser del 15 de noviembre al 30 de noviembre. Le paso que me aplique en 1 y le paso nómina total de sueldo base. O sea, estos son variables que son mis variables de salida. Me voy a asegurar, nada más voy a hacer un select a mis complementos y a mis select todo from complemento. Selecciona todo from complemento, entonces voy a poner aquí, por ejemplo, el de despensa, le voy a pasar el de despensa y le voy a pasar el de días festivos. Vamos a poner útiles escolares. Voy a pasar el 5 y el 3. Bueno, vamos a ponerle nada más el 5 aquí. 5 y 3. ¿Sí? Y en deducciones voy a mostrar y voy a quitarle igual el 3 y el 4. Aquí no hay ningún problema y así lo voy a dejar. O sea, acabo de insertar a mis tablas que va a calcular la nómina con los complementos 5 y 3, 3 y 4, la nómina 1522 del 5 del primero, del 15 de noviembre al 30 de noviembre, el 16 al 30, y le paso los datos y ejecuto mi procedimiento. Mi procedimiento es genera nómina, le paso número de nómina, la fecha de inicio, la fecha de fin, le paso com y recordar que com, ¿sí? Es una estructura que tiene dos campos, o sea, que tiene dos registros, es un tipo de tabla, le paso DED, aplicada y mis valores. Yo ejecuto mi procedimiento almacenado. Perdón, tengo que ejecutar todo esto, todo completito, ¿sí? Ejecuto todo esto porque obviamente pues tengo que declarar mis variables, les inserto, declaro mis operaciones, lo ejecuto y automáticamente ya se va a mostrar mis consultas. Aquí ejecuto mi select.
¿sí? Acabo de ejecutar la nómina 1522 del 16 al 30 aplicada. O sea, de la nómina 2, esta es la nómina 1, pero de la nómina 2, pues ya se insertaron en todos los usuarios todas sus deducciones de la nómina 2. Aquí están 4343. Todos sus complementos, que son los de ahorita, que vimos 5353. Y todas las actualizaciones de departamento nómina, porque se aplicó de la nómina 2, cuánto se gastó en cada uno de los departamentos. Ya funciona mi procedimiento almacenado. Ahora sí necesito irme del lado de Visual Studio para pasarle esta información que hasta aquí pues ya vimos que funciona. El tema contiene un tipo de dato image, que es un botón. Esta pantalla o esta forma contiene un tipo de dato image, un control image, que le puse la imagen. Recordar que en imagen aquí le puse stretch para que se ajuste al tamaño. Este tiene un evento en el clic que hace toda la operación. Tengo un text box, dos data time picker, un checkbox list, otro checkbox list que su nombre lo indica, pues me va a servir a mí para llenar, dado una consulta, y poder palomear o seleccionar operaciones, ¿no? Entonces, en mi consulta o en mi aplicación necesito agregar mis dos librerías para trabajar con el configuration, que es para irme a ppconfig y traerme la cadena de conexión, y obviamente para trabajar con SQL Data Client. Dentro de mi clase creo mi objeto connection y lo conecto con mi cadena de conexión que tengo almacenado en appconfig, y creo dos data table. Recordar que Visual Studio maneja conceptos de un data table, que es pues una tabla de datos. Su nombre lo indica. Este data table se llama DT complemento y le digo new data table. Esto estoy creando un objeto para poderme comunicar con la clase data table, y creo otro objeto para poderme comunicar también con esta clase data table. Este ejercicio, si ustedes se fijan en el load, si yo lo cargo, aparte de las muestras que ya teníamos en el ejemplo anterior, agregué un método nuevo llamado muestra checkbox y muestra checkbox. Este método recibe la consulta. Mi consulta dice selecciona el ID del complemento as ID, nombre, from complemento, donde el ID del complemento no se encuentra. Esta es mi consulta en SQL Server para llenar mi checkbox list. Le paso el valor que quiero tener, vaya la redundancia, que tengo como valor, le paso la variable que quiero tener como muestra, le paso el nombre de mi tabla, y mi tabla se llama complemento, y le paso el checkbox donde voy a mostrar. Enseguida mando llamar de nuevo a esta función, le paso mi consulta, le paso lo que voy a tener como valor, lo que voy a mostrar, le paso el nombre de la tabla, que es la deducción, y le paso mi checkbox. Entonces voy a mostrar el método muestra checkbox. Recibe los parámetros que yo les comenté: la consulta, el valor, lo que voy a mostrar, el nombre de la tabla, y el checkbox list en el que voy a mostrar el resultado. Utilizo el using, creo un adaptador llamado adaptador, le ejecuto, le paso el comando. Es un adaptador de tipo SQL Adapter. Creo un dataset. Dataset es la comunicación de ese adaptador llamado DT adaptador. Lleno este adaptador con este dataset, que es lo que estoy teniendo de la tabla. Es decir, este comando trae la consulta. Esta consulta lo conecto a un adaptador, como si aquí tengo la consulta, con quién se va a conectar, y le digo, este adaptador, llénale, es como si le dieran clic para poder hablar por teléfono. ¿Con qué? Con el número de teléfono, o sea, con el DT adaptador, y pásale la tabla, es decir, si es la tabla complemento o la tabla de deducción. El combo box o su checkbox list en su data source, llénalo con el DT adaptador, con tables, y al ponerle 0, pues agarra el nombre de la tabla. Muestra el valor y muestra
toma como value member el valor y toma como el miembro que voy a mostrar lo que reciba en mostrar. Esto ya en mi load ya llené mis combo box, mis checkbox list, que si ustedes recuerdan, al momento de correr el sistema, pues se veía dentro de complemento, ayuda de lentes, etcétera, o dentro de deducciones, el ISSSTE, el FOBISSSTE y lo del ICR. Esto nada más lo que hace es precisamente llenar. Y voy a darle doble clic aquí. Este es el evento que se dispara. Declaro una variable llamada nómina que le paso 1, total de sueldo base, total de deducciones, total de complementos y total de sueldo. Estas variables son las que me van a ayudar para poder recibir los valores de salida que me devuelve mi procedimiento almacenado. Y luego se manda a llamar un método llamado crear tabla. Si ustedes se acuerdan, tenemos dos data tables. ¿Qué hace este crear tablas? Este crear tablas le dice a mi data table, agrégale una columna llamado ID de complemento. ¿Cómo sé que una columna? Porque si yo me acuerdo y me voy a SQL Server, definí un tipo de tabla con un solo elemento. Ahí es donde yo les digo, ok, si tú te vas a dedicar al desarrollo, tú tienes que asegurarte que puedas mandarle la información como te la están pidiendo. ¿Qué es lo que hago aquí? Es como si yo estuviera creando una tabla y le estoy generando un campo. Eso es lo que hago aquí. A mi data table, agrégale una columna llamada ID complemento de tipo entero. Si yo hubiera tenido un tipo de tabla como el que definimos de estructura, que eran 2 columnas, pues tendría que poner otro renglón agregando una columna y especificando cómo se llama el nuevo elemento. Y hago un ciclo for. Dice, desde i igual a 0, i menor o igual a checkbox complemento. Este checkbox list es el checkbox que me va a permitir a mí seleccionar cuáles son los complementos que le voy a agregar a la nómina. Items con, o sea, cuenta cuántos elementos tiene. Entra al ciclo. Si ese checkbox obtén este get item checked, tu nombre lo dice, ¿no? Devuelve un valor, si indica que palomeaste o no ese control checked. Si ese control checked de su posición i, o sea, del 0, está palomeado, entonces, esto, fíjense lo que hago algo aquí. Lo complejo muchas de las veces en la parte de desarrollo es que todo es orientado a objetos. O sea, yo aquí estoy creando un objeto nuevo llamado data row. Es un renglón de datos. Creo mi objeto para comunicarme con la clase data row y le digo, a mi tabla, agrégale un nuevo renglón. ¿Y qué le voy a pasar? Ese renglón, ID complemento, va a ser igual al checkbox complemento.selected value. Ojo, entró a este if, quiere decir que sí seleccionó la opción de ayuda de lentes. Selected value, que es el ID, lo guarda en este renglón y al final le digo a mi data table, en su renglón, agrégale y le voy a agregar este DR. Si se regresa al for, se va al segundo renglón. Si no está chequeado, entonces no llena este elemento. ¿Cuántas veces lo va a hacer? Pues cuántas veces tengas tu checkbox list y solamente te va a agregar al data table aquellos que estén palomeados. Hago lo mismo, pero ahora con el control de deducción, hago un ciclo while y voy a incluir al data table solamente aquellos que yo haya seleccionado. ¿Para qué me sirve todo esto? Pues para poder enviar a mi procedimiento almacenado mis tablas que indican cuántos complementos voy a agregar y cuántas deducciones voy a disminuir. Me regreso, creo tablas, hago mi try catch, genero mi consulta, que es SP genera nómina, o sea, mando llamar a mi procedimiento almacenado, creo mi objeto, le paso la consulta, le paso la conexión, le especifico que es un tipo de dato, un tipo de comando de procedimiento almacenado y le paso mis parámetros. Parámetros add with value, el número de nómina, lo que tengo en el text box. Fecha de inicio, lo que tengo en el data type picker.
la fecha de fin, lo que tengo en el otro data time picker. Tabla complemento, lo que tengo en DT complemento, y si ustedes se acuerdan, ya incluso aquí le puse, es un tipo de tabla, es un data table. Por lo que desde aquí ya sé que lo que le estoy enviando es una estructura, o sea, una tabla, la cual se guarda aquí. Si yo no hubiera hecho lo de tabla type, no lo hubiera podido hacer de esta manera. ¿Qué tendría que hacer un ciclo while? Que tampoco es lo ideal. Le paso mi otra data table llamado deducción. Si el combo box aplica, perdón, si el checkbox aplica, está chequeado, pues le paso aplica 1 y le paso mis variables como tipo output, que son las variables que me va a devolver el procedimiento. Abro conexión, ejecuto mi consulta y le digo, ID nómina va a ser igual a lo que estás recibiendo en tu parámetro de salida, el total de sueldo, total de complemento, total de deducciones y total de sueldo ya completito. Si algo salió mal, entonces ID nómina lo puso en 0, se va al finally. Si ID nómina es mayor que 0, o sea que sí devolvió un ID, lleno el grid con mi consulta y pongo en mis labels, que a lo mejor no los vieron en el tiempo de diseño, pero ahí están, con el formato. Este formato es un formato moneda para indicar que es todos los enteros y 2 decimales, para que me ponga en el label lo que tienes en sueldo base en formato de moneda, el total de complementos en total de moneda. Si ID de nómina no fue mayor que 0, es decir, hubo un error, entonces pues mando un mensajito que no se insertó y cierro mi conexión. Si ustedes se fijan, aunque se ve un poco grande en Visual Studio, realmente en Visual Studio solo me concentré en llenar mis data table y en mandarle llamar a mi procedimiento almacenado. Pero esto, Execute Non-Query, hace todo lo que explicamos previamente, que es generar nómina. Al generar nómina te ejecuta su trigger, te hace un cursor para hacer el recorrido a esa nómina detalle, te ejecuta los complementos, por cada complemento insertado te genera un trigger o te ejecuta el trigger que previamente se había definido con este simple Execute Non-Query. Devuelvo los valores y ya nada más cuando compilo, pues si se acuerdan, en la parte inferior pues se veía cuánto fue del sueldo base, de complementos, deducciones y de sueldo.